Cuando abrió la puerta y vio Lucas con Lupita en los brazos, sus ojos se llenaron de comprensión inmediata. Sin necesitar de explicaciones, abrió espacio para que entrasen. «Madre Santísima», murmuró al ver los moretones. «¿Qué le hicieron a esta criatura?». Mientras doña Chela cuidaba de Lupita, preparando un baño tibio y separando ropas limpias que guardaba para emergencias, Lucas contó todo lo que sabía. Sobre el encuentro en la plaza, sobre Octavio Brandán, sobre los gritos y el miedo en los ojos de la niña. «Conozco ese nombre», doña Chela dijo, su voz cargada de preocupación. «Octavio Brandán es aquel inversionista, ¿no es cierto? ¿El que perdió la esposa hace algunos años?». Lucas asintió sorprendido. «¿Cómo sabe eso?». «Mi hija trabajó como enfermera en el hospital donde la esposa de él falleció. Fue una cirugía de emergencia que salió mal. Dicen que después de eso él cambió completamente. Se cerró, se volvió otro hombre. Lupita dormía ahora, la fiebre comenzando a ceder. En su sueño parecía finalmente en paz, como una niña debería estar». Doña Chela acomodó el cobertor sobre ella con cariño maternal. «¿Qué vamos a hacer?». Lucas preguntó pasando la mano por el rostro cansado. «No podemos simplemente devolverla para aquella casa. Tampoco podemos mantenerla escondida». Doña Chela respondió con pragmatismo. «Eso sería secuestro. Necesitamos pensar en algo, encontrar una manera de ayudar a padre e hija». Los días siguientes fueron una danza delicada entre cuidar de Lupita e intentar descubrir más sobre su situación. A través de conversaciones gentiles, la niña comenzó a revelar fragmentos de su vida en casa. Hablaba sobre los cuartos vacíos de más, sobre el silencio que dolía en los oídos, sobre cómo el padre pasaba horas encerrado en el escritorio hablando al teléfono. «Él tiene un cuarto lleno de fotos de mami», contó una tarde, mientras dibujaba con los lápices que doña Chela le había dado. «Pero no me deja entrar allí. Dice que yo me parezco mucho con ella y eso duele». Lucas y doña Chela cambiaron miradas pesadas. El dolor de Octavio era palpable incluso a través de los relatos inocentes de la hija. Era el dolor de un hombre que no sabía lidiar con el luto, que había transformado su pérdida en una muralla entre él y el mundo, incluyendo su propia hija. Fue en el cuarto día que lo inevitable sucedió. Lucas estaba barriendo la plaza, intentando mantener la apariencia de normalidad, cuando el carro negro familiar paró bruscamente en la calle. Octavio salió como una tempestad, su rostro rojo de furia. «¿Dónde está ella?», rugió, agarrando a Lucas por la camisa. «Sé que estás involucrado en eso». «Señor Brandán, por favor». Lucas intentó mantener la calma, incluso sintiendo su corazón disparar. Su hija necesita ayuda. «¿Ayuda?». Octavio rió, un sonido sin humor. «¿De un barrendero? ¿De gente como tú? «De cualquiera que se preocupe», Lucas respondió, encontrando coraje que no sabía que tenía. «Ella está con miedo. Está enferma. ¿Cuándo fue la última vez que usted realmente miró para ella?». Por un momento, algo tembló en la mirada de Octavio. Una grieta microscópica en su armadura de rabia. Pero pasó rápido demasiado. «Tienes una hora», dijo entre dientes. «Una hora para llevarme hasta ella o voy a llamar a la policía y créeme, puedo hacer tu vida virar un infierno». Lucas sabía que no tenía elección. Con el corazón pesado, condujo a Octavio hasta la casa de doña Chela. Durante todo el camino, sentía la mirada del empresario quemando en sus espaldas, calculando, juzgando. Cuando llegaron, encontraron Lupita en el pequeño jardín, regando las plantas con un regador de juguete que doña Chela había guardado de sus nietos. Al ver al padre, la niña dejó el regador caer y corrió para atrás de Lucas, agarrándose a sus piernas. Fue en aquel momento que algo cambió.
Ver a su propia hija procurar protección en los brazos de un extraño pareció atingir a Octavio como una bofetada. Él dio un paso al frente, después paró, como si no supiera qué hacer. «Lupita», llamó, su voz aún dura, pero con una nota diferente. «Vamos a casa». «No quiero», ella respondió, su voz pequeña pero firme. «Aquí nadie grita conmigo». Lucas sintió las pequeñas manos de Lupita apretar en el tejido de su pantalón con más fuerza. Instintivamente se puso al frente de ella, protegiéndola con su propio cuerpo. Si Octavio quisiese llevarla, tendría que pasar por él primero. El empresario avanzó, sus ojos chispeando. Pero entonces doña Chela apareció en la puerta, su presencia llenando el pequeño jardín con una autoridad que solo los años pueden dar. «Esa niña está con fiebre hace días», dijo sin rodeos. «Tiene moretones en los brazos y está claramente traumatizada. El señor puede llevársela ahora, es su derecho como padre. Pero sepa que si lo hiciere, si continuar tratando a su hija de esa manera, estará perdiendo la última conexión que tiene con su esposa». Las palabras atingieron a Octavio como flechas certeras. Él tambaleó levemente, como si hubiese llevado un puñetazo. Su rostro, antes rojo de rabia, perdió todo el color. «Usted no sabe nada sobre mi esposa», dijo, pero su voz había perdido la fuerza. «Sé que ella no querría ver a la hija sufriendo así». Doña Chela respondió suavemente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Octavio miró a Lupita, aún escondida atrás de Lucas, después para sus propias manos, como si las viera por la primera vez. Entonces, sin decir una palabra, se viró y salió rápidamente por el portón. Lucas soltó el aire que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Pero algo le decía que aquello no era el fin, era apenas el comienzo de una batalla mucho mayor, una batalla por el alma de un hombre partido y por el futuro de una niña que merecía mucho más que sobrevivir en el silencio. Los días que siguieron estuvieron cargados de una tensión silenciosa. Lucas continuaba su trabajo en la plaza, pero cada carro negro que pasaba hacía que su corazón diera un brinco. Lupita estaba segura con doña Chela. Su fiebre finalmente había cedido. Pero, ¿por cuánto tiempo conseguirían mantener aquella situación? En una mañana particularmente fría, mientras barría las hojas cerca de la fuente, Lucas percibió una figura parada en la esquina. Era Octavio, sin su acostumbrado traje, vistiendo apenas pantalón de vestir y camisa blanca arrugada. Sus ojos estaban hundidos, con ojeras profundas, y su postura, normalmente impecable, demostraba un cansancio que iba más allá de lo físico. Lucas continuó su trabajo, fingiendo no notar la presencia del empresario. Pero después de casi una hora, Octavio aún estaba allí, observando cada movimiento suyo como si buscara respuestas en medio de las hojas secas. «¿Por qué hiciste eso?». La voz de Octavio sonó más cerca de lo que Lucas esperaba, haciéndolo sobresaltar. El empresario se había aproximado silenciosamente. «¿Hacer qué, señor?». Lucas respondió, manteniendo los ojos en el suelo. «Ayudarla. Arriesgarte así podías haber simplemente ignorado como todo el mundo hace». Había algo diferente en su voz. No era más aquel tono autoritario y amenazador. Parecía casi perdido. «Porque nadie debería ignorar a una niña con miedo». Lucas respondió simplemente, finalmente mirando a los ojos del otro hombre. «Porque yo ya perdí una hija y sé cómo es dormir sabiendo que podría haber hecho algo diferente». Octavio parpadeó, sorprendido por la honestidad cruda en la respuesta. «¿Tú perdiste una hija?». Lucas apoyó la escoba en la banca y se sentó, sintiendo el peso de memorias antiguas en sus hombros. María. Ella tenía 7 años. Fue en un incendio, hace 15 años. Yo trabajaba en 2 empleos. Mal tenía tiempo de respirar. ¿Cuánto
más de pasar tiempo con ella. Aquella noche dejamos una vela encendida porque la luz había sido cortada. No tenía dinero para pagar el recibo. Su voz falló por un momento, pero continuó. Cuando llegué a casa, los bomberos ya estaban. Allí, el jacal se había vuelto cenizas en minutos. María, ella no consiguió salir a tiempo. Un silencio pesado cayó entre los dos hombres. A lo lejos, niños jugaban en el parque infantil, sus risas ecoando como una banda sonora irónica para aquella conversación cargada de dolor. Amanda murió hace 4 años. Octavio habló de repente, su voz baja. Era una cirugía simple, dijeron, de rutina. Ella estaba tan feliz aquella mañana, haciendo planes para el cumpleaños de Lupita. Él pasó la mano por el rostro, como si intentara apagar una imagen dolorosa. Cuando el médico salió de la sala de cirugía, yo supe. Había acontecido una complicación inesperada. Ella simplemente no despertó más. Lucas observó cómo las manos de Octavio temblaban, levemente, y desde entonces usted se encerró en el trabajo. Es más fácil lidiar con números, Octavio admitió. Números no te miran con los mismos ojos de ella, no te hacen recordar todo lo que perdiste. Pero Lupita no es un número, Lucas dijo suavemente. Ella es su hija y está sufriendo tanto como usted. Octavio se dejó caer en la banca al lado de Lucas, toda su pose de empresario exitoso desmoronándose. Yo no sé más cómo ser padre, confesó. Cada vez que miro para ella, veo a Amanda, la misma sonrisa, el mismo modo de inclinar la cabeza cuando está curiosa. Duele tanto que a veces no consigo respirar. Y entonces usted grita, Lucas completó, manda a todos irse, intenta controlar todo porque es la única cosa que aún sabe hacer. Las niñeras. Octavio pasó la mano por los cabellos despeinados. Ya cambiamos 17 en 4 años. Siempre encuentro algo errado, siempre hallo un motivo para despedirlas. La última, doña María, ella realmente se estaba conectando con Lupita. Tal vez por eso usted la mandó irse, Lucas concluyó. Porque estaba con miedo de que Lupita se apegase a ella más de lo que se apega a usted. El empresario no respondió, pero su silencio era confirmación suficiente. Cuando un simple barrendero intenta ayudar a una niña de 5 años perdida en la plaza y se topa con el padre, un hombre millonario e implacable. Lo que parecía ser un gesto de bondad se transforma en una pesadilla cuando el padre de la niña aparece y, en lugar de agradecer, toma una actitud terrible e injusta. Prepárate para presenciar lo imposible cuando este humilde trabajador es humillado delante de todos. Pero algo inesperado sucede y cambia completamente el rumbo de esta historia. Un giro emocionante va a probar que no todo el poder está en el dinero y que el verdadero valor de una persona va mucho más allá de las apariencias. Comenta qué crees que va a pasar, si tú harías lo mismo en esa situación, y no te olvides de contarme desde dónde estás viendo este video. Dale like y suscríbete para apoyar mi trabajo. El sol se ponía sobre la Plaza Garibaldi, pintando el cielo con tonos anaranjados que hacía mucho habían perdido su encanto para Lucas. A los 52 años, con la espalda dolorida de una vida entera de trabajo pesado, él barría mecánicamente las hojas secas que se acumulaban próximas a la fuente. Sin agua, el sudor escurría por su rostro marcado por el tiempo, mientras intentaba ignorar el dolor que se intensificaba a cada movimiento. Las cuentas atrasadas pesaban en su bolsillo tanto como el uniforme empapado de sudor. La renta vencida, el recibo de la luz con el aviso rojo de corte y el refrigerador casi vacío en casa lo hacían cuestionar si valía la pena continuar luchando. Pero Lucas no era hombre de rendirse. Nunca lo fue.
ni siquiera después de aquella noche terrible que se llevó a su pequeña María. Fue cuando la vio por primera vez. Una niña pequeña, no más de 5 años, sentada sola cerca de la fuente vacía. Sus guarachitos, que un día debieron haber sido blancos, estaban sucios y gastados. El vestidito, aunque de buena calidad, estaba arrugado y manchado. Pero fueron sus ojos los que capturaron la atención de Lucas. Grandes, asustados, cargando un peso que ninguna niña debería conocer. Él vaciló. Años de experiencia en las calles le habían enseñado a no meterse donde no era llamado. Pero algo en aquella escena lo incomodaba profundamente. La niña no lloraba, no gritaba por ayuda como sería natural para una niña perdida. En lugar de eso, se mantenía quieta, casi como si intentara volverse invisible. «¿Estás bien, mi niña?», preguntó, manteniendo una distancia segura para no asustarla. La niña alzó los ojos lentamente, estudiándolo con una cautela que le partió el corazón. «Sí, señor», respondió en voz baja, casi inaudible. «¿Dónde están tus papás?». Lucas preguntó suavemente, agachándose para quedar a su altura, ignorando el protesto de sus espaldas doloridas. «Me perdí mientras jugaba», ella respondió, después de una larga pausa. Pero había algo raro en aquella respuesta. No era miedo de estar perdida lo que veía en sus ojos. Era alivio. «¿Cómo te llamas?». «Lupita», respondió, sus dedos pequeños, jugando nerviosamente con la orilla del vestido. Lucas percibió que ella temblaba levemente, a pesar del calor de la tarde. Sin pensarlo 2 veces, sacó su chamarra extra del uniforme, limpia, que siempre cargaba para emergencias, y se la ofreció. «¿Tienes frío, Lupita?». La niña vaciló antes de aceptar la tela, envolviéndose en ella como si fuera un cobertor protector. «Gracias», murmuró, y por primera vez una pequeña sonrisa tocó sus labios. Se sentó en la banca al lado de ella, manteniendo una distancia respetuosa. Abrió su lonchera y le ofreció el bolillo que había guardado para su cena. Lupita miró el alimento como si fuera algo precioso, pero no lo tomó inmediatamente. «Puedes tomarlo», él la animó. «Debes tener hambre». Mientras ella comía pequeños pedazos del bolillo, Lucas intentaba decidir qué hacer. Debería llamar a la policía, buscar a algún responsable. Algo le decía que la situación era más compleja de lo que aparentaba. Fue cuando oyó el sonido de neumáticos frenando bruscamente en la calle. Un carro negro, lujoso, paró de forma irregular. Del asiento del conductor salió un hombre alto, vistiendo un traje impecable que contrastaba con su rostro contorsionado de furia. «¡Aléjate de ella!». El hombre prácticamente rugió, avanzando en dirección a ellos. Lupita se encogió instantáneamente, el bolillo cayendo de sus manos temblorosas. El miedo en sus ojos ahora era palpable, real. «Señor, yo solo estaba…». Lucas intentó explicar, levantándose despacio. «¡Cállate!». El hombre agarró a Lupita por el brazo con fuerza innecesaria. «¿Cómo osas acercarte a mi hija? ¿Quién te crees que eres?». «Por favor», ella estaba sola, solo quise ayudar. El hombre que Lucas después descubriría ser Octavio Brandán, un conocido inversionista local, avanzó en su dirección. Con un movimiento brusco, tiró la lonchera de las manos de Lucas, esparciendo su cena por el suelo. ¿Ayudar? Un pelado como tú. Estabas intentando secuestrarla, eso sí. Debería llamar a la policía ahora mismo. Lucas permaneció en silencio. Décadas de humillaciones le habían enseñado cuándo hablar solo empeoraba las cosas. Pero su corazón dolía al ver cómo Lupita temblaba en los brazos del padre, cómo sus ojos imploraban silenciosamente por ayuda. «Si me entero de que te has acercado a ella nuevamente». Octavio dejó la amenaza en el aire, arrastrando a Lupita en dirección al carro. A través del vidrio polarizado,
Lucas vio el rostrito de ella presionado contra la ventana mientras el carro se alejaba. Sus ojos, aquella mirada, era la misma que vio en el espejo tantas veces después de que perdió a María en el incendio. La mirada de alguien preso en una pesadilla de la cual no consigue escapar. Aquella noche, Lucas mal pudo dormir. La imagen de Lupita lo perseguía, mezclándose con recuerdos de su propia hija. María tenía la misma edad cuando la perdió. 7 años recién cumplidos, la vela que dejaron encendida para economizar energía, el jacal de madera que viró polvo en minutos, los gritos que aún lo asaltaban en pesadillas. En los días que siguieron, cada vez que volvía a la plaza, sus ojos buscaban involuntariamente a Lupita, la lonchera nueva que necesitó comprar para sustituir la que fue destruida pesaba en sus manos como un recordatorio constante de aquel encuentro. Barrer aquel mismo lugar era como limpiar heridas que se rehusaban a cicatrizar. Pero Lucas no podía imaginar que aquel encuentro sería solo el comienzo, que el destino, en su misteriosa sabiduría, había elegido aquella tarde para entrelazar vidas que, aunque separadas por un abismo social, compartían dolores profundos de más para ser medidas en pesos o estatus. Y mientras el sol se ponía, una vez más, sobre la Plaza Garibaldi, Lucas continuaba su trabajo silencioso, cargando en el pecho una preocupación que crecía a cada día. Porque había reconocido en los ojos de Lupita algo que ninguna niña debería cargar: el peso aplastante del silencio, el dolor de gritos sofocados, el desespero disfrazado de resignación. Y él sabía, mejor que nadie, que algunas veces el mayor peligro no está en las calles, sino dentro de casa, escondido detrás de muros altos y fachadas impecables. Una semana se arrastró como una eternidad. Lucas continuaba su trabajo diario en la plaza, pero cada movimiento de la escoba parecía más pesado, cada hoja barrida cargaba el peso de la preocupación que no lo abandonaba. Las noches eran las peores. Acostado en su cama simple, el ventilador viejo roncando en el canto del cuarto, él no conseguía parar de pensar en Lupita, en aquella mañana particularmente caliente. Mientras recogía papeles esparcidos cerca de las bancas, un movimiento súbito detrás del gran árbol centenario llamó su atención. Por un momento, pensó ser apenas más uno de los gatos que frecuentaban la plaza. Pero entonces vio un pedazo de tejido azul temblando levemente y 2 ojos asustados espiando por detrás del tronco. «Lupita», llamó en voz baja, su corazón acelerando en el pecho. La niña salió lentamente de su escondite. Lucas sintió su estómago revirar. Ella estaba en un estado aún peor que la primera vez. Su vestido, aunque limpio, estaba mal abotonado. Sus cabellos, normalmente bien arreglados, estaban despeinados. Pero fueron los moretones en sus brazos los que hicieron su sangre helar. «¿Qué te pasó, mi niña?», preguntó, agachándose despacio. «Papi grita todo el tiempo», ella respondió, su voz temblando. «Él manda a todos irse. Doña María se fue ayer. Ella era buena conmigo». Lucas percibió que ella ardía en fiebre. Sus pequeñas manos estaban heladas a pesar del calor y ella temblaba visiblemente. Necesitaba hacer algo, pero ¿qué? Si llamase a las autoridades sin pruebas concretas, la niña volvería directo a casa, posiblemente para una situación aún peor. Fue cuando se acordó de doña Chela. La señora de 68 años vivía a algunas cuadras de allí, en una casa simple que siempre tenía las puertas abiertas para niños necesitados. Ella había ayudado a Lucas en los momentos más difíciles después de la pérdida de María, y ahora tal vez podría ayudar a Lupita. «¿Confías en mí?», preguntó suavemente. Lupita vaciló por un momento. Sus ojos, estudiando el rostro,
del barrendero como si buscara algo. Entonces, lentamente, balanceó la cabeza en afirmación. «Vamos a cuidar esa fiebre primero», dijo él, pegando su lonchera. «Después voy a llevarte a conocer a una amiga muy especial». En el camino para la farmacia más próxima, Lucas no conseguía parar de mirar por encima del hombro, temiendo ver el carro negro de Octavio en cualquier momento. La farmacéutica, una señora gentil que conocía a Lucas de vista, frunció la testa al ver el estado de la niña, pero no hizo preguntas cuando él compró antitérmico y pomada para los moretones, gastando el dinero que había guardado para el recibo de la luz. Doña Chela vivía en una casa antigua, con un pequeño jardín enfrente donde cultivaba hierbas medicinales. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Plaza Garibaldi, lanzando sombras largas sobre la fuente silenciosa, él se preguntaba si Octavio sería fuerte lo suficiente para enfrentar los fantasmas que aún lo aguardaban. Si el amor por Lupita sería suficiente para vencer años de dolor acumulado. Lo que nadie podía imaginar era que el destino aún tenía una última carta para jugar. Una revelación que cambiaría todo lo que pensaban saber sobre amor, perdón y redención. El otoño llegó trayendo vientos fríos y hojas doradas que lanzaban por la plaza, aumentando considerablemente el trabajo de Lucas. Pero él no se importaba. Había algo diferente en el aire, una sensación de cambio que iba más allá de las estaciones. Octavio ahora pasaba más tiempo en la plaza. No apenas durante los encuentros programados con Lupita, sino en otros momentos también. A veces llegaba más temprano y se quedaba observando a Lucas trabajar, como si buscara en aquellos movimientos repetitivos algún tipo de paz que no conseguía hallar en otro lugar. ¿Sabes qué más extraño?, preguntó en una de esas mañanas, mientras ayudaba a Lucas a recoger hojas caídas, algo que habría sido impensable semanas atrás. El sonido de su risa. Amanda tenía una risa que contagiaba a todo el mundo. Lupita heredó eso de ella. Lucas notó cómo él ahora conseguía hablar el nombre de la esposa sin que su voz temblase. Era un progreso pequeño, pero significativo. A veces, Octavio continuó, me despierto en medio de la noche pensando haber oído aquella risa. Voy hasta el cuarto de Lupita, solo para tener certeza, y me quedo horas allí, viéndola dormir, pensando en cuánto tiempo perdí, en cuántos momentos dejé pasar. Fue en esa mañana que doña Chela llegó con una expresión preocupada en el rostro. Esperó que Lupita se distrajera con sus juguetes antes de aproximarse a los dos hombres. «Necesitamos conversar», dijo en voz baja. «Doña María, la antigua niñera. Ella me buscó ayer por la noche». El cuerpo de Octavio se tensó inmediatamente. ¿Qué quería? Contar algo que aconteció en la noche en que Amanda falleció. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Lucas podía oír la respiración acelerada de Octavio. Veía cómo sus dedos se cerraban en puños. Ella dijo que Amanda estaba diferente en aquella semana. Doña Chela continuó suavemente. Ansiosa, preocupada. Había encontrado algo, pero no dijo qué. En la noche anterior a la cirugía, ella pidió para doña María prometer que cuidaría de Lupita si algo aconteciese. ¿Por qué ella está diciendo eso ahora?, Octavio preguntó, su voz temblando levemente. «Porque ella tiene miedo», doña Chela respondió. «Miedo de que lo mismo acontezca con Lupita». «¿Lo mismo? ¿De qué estás hablando?». Doña Chela respiró hondo antes de continuar. «Amanda descubrió algo sobre sus negocios, ¿no es cierto? Algo que la dejó aterrada, algo que hizo que ella marcase aquella cirugía a las prisas». «¡Basta!», Octavio gritó, asustando a algunos pájaros próximos. «Ustedes no saben de lo que están hablando. Amanda necesitaba de aquella cirugía». «Era una emergencia»,
Pero había algo en sus ojos, un lampejo de pánico, de culpa tal vez, que hizo que Lucas sintiera un escalofrío en la espina dorsal. Señor Brandán, él comenzó cautelosamente. ¿Qué realmente aconteció en aquella noche? Octavio tambaleó para atrás, su rostro perdiendo todo el color. Yo no... Ella no debía haber mejido en aquellos archivos. No debía haber descubierto... ¿Descubierto qué, papi? La voz pequeña de Lupita hizo que todos se virasen. Ella estaba parada allí, su dibujo olvidado en la mano, mirando para el padre con una mezcla de miedo y confusión. ¡Lupita! Octavio dio un paso en su dirección, pero ella retrocedió. «Mami descubrió algo malo», ella preguntó, su voz temblando. «¿Por eso ella se fue para el cielo?» «No, mi amor, no es nada de eso». Octavio intentó explicar, pero las palabras murieron en su garganta. Fue entonces que algo extraordinario aconteció. Lupita, en lugar de correr o esconderse, dio un paso al frente. Sus pequeños ojos, tan parecidos con los de Amanda, se fijaron en los del padre con una intensidad sorprendente. «Mami siempre decía que mentir duele más que la verdad», ella dijo, repitiendo palabras que claramente había oído muchas veces. «¿Por qué estás mintiendo, papi?» Aquellas palabras simples, dichas con la inocencia cruel que solo una niña posee, parecieron quebrar algo dentro de Octavio. Él cayó de rodillas, gruesas lágrimas escurriendo por su rostro. «Yo no sabía», sollozó. «Juro que no sabía que ella había descubierto. Las inversiones irregulares, las empresas fantasma, era solo negocio, solo números en una planilla. Cuando percibí que ella había encontrado los archivos, intenté explicar, pero ella estaba tan decepcionada, tan asustada». Lucas sintió su corazón apretar, comenzando a entender la dimensión de la tragedia que se desenrollaba. «La cirugía», doña Chela susurró, «no era realmente una emergencia, ¿era?» Octavio balanceó la cabeza, pareciendo encoger a cada palabra. Ella dijo que necesitaba pensar, que iba a pasar unos días en la casa de la hermana. Yo entré en pánico. Tenía tanto en juego, tantas personas involucradas. Entonces usted la convenció que necesitaba de la cirugía», Lucas completó, sintiendo náuseas. «Usó el problema que ella tenía en la rodilla que podía esperar y transformó en una emergencia. Yo solo quería ganar tiempo», Octavio gritó, su voz quebrando. «Solo quería chance de explicar, de arreglar las cosas. No era para que ella muriese». La voz de Lupita sonó clara y fuerte, haciendo que todos congelasen. El silencio que siguió fue ensordecedor. Octavio miraba para su hija como si la viera por la primera vez, no más como una memoria dolorosa de Amanda, sino como una persona por sí sola, alguien que él había lastimado profundamente con sus elecciones. «Lupita», él extendió la mano temblando, «perdóname». Pero Lupita no se movió. Lágrimas silenciosas escurrían por su rostro mientras ella abrazaba su propio cuerpo, como si intentara protegerse de un dolor grande de más para su pequeño corazón soportar. «Mami», ella dijo lentamente, «siempre decía que amor de verdad no lastima, que cuando uno ama a alguien quiere ver a esa persona feliz, no triste». Sus palabras, tan simples y al mismo tiempo tan profundas, cayeron como martillos sobre todos los presentes. Lucas sintió sus propias lágrimas escurriendo, acordándose de María, de todas las veces que colocó trabajo y dinero arriba del tiempo. Con ella, doña Chela dio un paso al frente, lista para llevar a Lupita de allí. Pero la niña la impidió con un gesto sorprendentemente maduro. «Yo aún te amo, papi», ella dijo, su voz pequeña pero firme. «Pero amor también necesita de verdad». Mami siempre decía eso. Fue en ese momento que Lucas percibió que algo mayor estaba aconteciendo allí. No era apenas sobre la verdad viniendo a la tona.
o sobre un hombre enfrentando las consecuencias de sus elecciones. Era sobre una niña enseñando a un adulto la lección más importante de todas, que amor sin honestidad es como una flor sin raíz, destinada a marchitar al primer viento. El sol comenzaba a ponerse sobre la plaza, pintando el cielo de tonos anaranjados que recordaban sangre diluida. Y mientras las sombras se alargaban sobre la fuente silenciosa, todos allí sabían que nada sería como antes, que aquella revelación era apenas el comienzo de una jornada aún más difícil, una que exigiría más coraje, más verdad y más amor de lo que cualquiera de ellos imaginaba ser capaz de dar. El invierno llegó con una fuerza inesperada en aquel año, trayendo consigo no apenas el frío cortante, sino también un período de profunda transformación para todos los involucrados. Después de la revelación sobre Amanda, Octavio desapareció por 2 semanas enteras. No fue al trabajo, no atendió teléfonos, simplemente se aisló en su mansión vacía. Lupita quedó bajo los cuidados de doña Chela durante ese tiempo, con la autorización legal que Octavio había firmado en un momento de lucidez antes de recogerse. La niña, demostrando una fuerza que sorprendía a todos, continuaba su rutina, dibujando, jugando y ocasionalmente preguntando si su papi estaba pensando bastante para aprender a no lastimar más a las personas. Lucas mantenía su rutina en la plaza, pero sus ojos constantemente vagaban para el portón esperando. No sabía exactamente lo que esperaba. Tal vez una señal, una chance de redención, algo que probase que hasta los errores más profundos podían ser, si no arreglados, al menos transformados en aprendizaje. Fue en una mañana particularmente fría que Octavio finalmente reapareció. Estaba diferente, más flaco, con la barba por hacer y ojeras profundas, pero había algo nuevo en sus ojos, una claridad que antes no existía. «Necesito contar todo», dijo sin preámbulos, aproximándose a Lucas que barría próximo a la fuente. «No solo sobre Amanda, sino sobre todo, sobre quién yo me volví y por qué». Doña Chela fue llamada, y juntos se sentaron en las bancas de la plaza, el mismo lugar donde toda aquella historia había comenzado. Lupita estaba en la escuela, lo que daba a Octavio la chance de hablar libremente. «Comencé de la nada», él comenzó, su voz ronca como si no fuese usada hace días. «Mis padres eran empleados de una fábrica que quebró. Crecí viéndolos perder todo, impotentes contra un sistema que solo favorecía a los ricos. Juré que sería diferente, que nunca sería vulnerable así». Él hizo una pausa, pasando la mano por el rostro cansado. «Conocí a Amanda cuando aún estaba comenzando. Ella era profesora, tenía una forma diferente de ver el mundo. Me hizo creer que yo podía ser exitoso sin perder mi humanidad». «¿Y qué cambió?», Lucas preguntó suavemente. «El miedo», Octavio respondió después de un largo silencio. «Señor Brandán», Lucas comenzó, escogiendo cuidadosamente sus palabras, «perder una hija como yo perdí es un dolor que no deseo ni para mi peor enemigo, pero usted aún tiene la suya, aún puede hacer diferente». «¿Cómo?», la palabra salió casi como un sollozo. «¿Cómo hago para arreglar todo el mal que ya causé?». «Comenzando por admitir que necesita ayuda». Una voz firme respondió. Era doña Chela, que se había aproximado sin que percibiesen, y después dando un paso a la vez. Octavio se levantó bruscamente, su rostro cerrándose nuevamente. «¿Dónde está Lupita? Vine a buscarla». «Ella está segura», doña Chela respondió calmadamente. «Y va a continuar así hasta que tengamos certeza de que usted está listo para ser el padre que ella necesita». «Usted no puede impedirme de ver a mi hija». La antigua rabia comenzó a surgir en su voz. «No estamos impidiendo», doña Chela continuó inquebrantable. «Estamos protegiendo, incluso a usted, de sí mismo». Algo en la manera como ella dijo eso pareció atingir a Octavio profundamente.
Él tambaleó levemente, como si sus piernas no consiguiesen más sustentar el peso de todas sus defensas. «Yo sueño con Amanda todas las noches», confesó, su voz quebrando. «Ella está siempre preguntándome por qué dejé a nuestra hija sola, por qué no consigo amar a Lupita del modo que ella merece». Fue entonces que aconteció algo inesperado. Del otro lado de la plaza, una pequeña figura surgió corriendo. Lupita, que aparentemente había seguido a doña Chela hasta allí, atravesó el espacio entre ellos y paró a algunos pasos del padre. «Papi», llamó, su voz pequeña pero clara. «¿Tú aún me amas?» Octavio cayó de rodillas, todas sus barreras finalmente desmoronándose. Gruesas lágrimas escurrían por su rostro, mientras él abría los brazos sin conseguir formar palabras. Lupita vaciló por un momento, mirando a Lucas y doña Chela como si pidiese permiso. Cuando ellos asintieron suavemente, ella dio un paso al frente, después otro y otro. «Yo siento tanta falta de mami», ella susurró, ahora a centímetros del padre, «pero siento más falta aún de su sonrisa». Octavio sollozó, jalándola para un abrazo desesperado. «Perdóname, mi pequeña», murmuró entre lágrimas. «Perdóname por haberme perdido tanto en mi dolor que me olvidé del tuyo». Lucas y doña Chela se alejaron discretamente, dando espacio para aquel momento de reconexión, pero sabían que aún había un largo camino por delante. Una conversación emocionada no apagaría años de trauma, y confiar que Octavio realmente cambiaría exigiría más que palabras. Lo que ninguno de ellos podía imaginar era que aquella mañana marcaría apenas el inicio de una jornada mucho más compleja, una que probaría los límites del perdón, de la confianza y de la capacidad humana de recomenzar, y que las verdaderas tempestades aún estaban por venir. Las semanas siguientes trajeron una rutina extraña para todos los involucrados. Octavio comenzó a aparecer en la plaza todos los días, siempre a la misma hora, para ver a Lupita. Los encuentros, supervisados por doña Chela, acontecían en una banca específica, cerca de la fuente donde todo comenzó. Al inicio eran momentos tensos e incómodos. Octavio, aún preso en años de frialdad emocional, mal sabía cómo conversar con la propia hija. Se sentaba rígidamente, las manos inquietas sobre el colo, mientras Lupita jugaba cautelosamente con los juguetes que doña Chela traía. Lucas observaba todo a la distancia, continuando su trabajo, pero siempre atento. Notaba cómo Octavio se esforzaba para sonreír, cómo sus manos temblaban cada vez que Lupita hacía un movimiento brusco, cómo su rostro se contorcía de dolor cuando ella reía de un modo particularmente parecido con Amanda. Fue en una tarde especialmente difícil que Octavio finalmente quebró. Lupita había traído un dibujo, una familia bajo un sol amarillo brillante, 3 figuras de palito, ella, el padre y una figura con alas que ella explicó ser su madre. «Ella está siempre cuidando de nosotros, ¿no es cierto, papi?», preguntó inocentemente. «Mami no iba a querer vernos tristes así». Octavio se levantó bruscamente, murmurando una excusa cualquiera, y prácticamente corrió para atrás del antiguo puesto de periódicos desactivado. Lucas, que barría próximo de allí, oyó los sollozos contenidos del empresario. «Yo no consigo», Octavio murmuró cuando percibió la aproximación de Lucas. «No consigo ser el padre que ella merece. Cada sonrisa de ella, cada gesto, es como perder a Amanda de nuevo y de nuevo». Lucas apoyó su escoba y se sentó al lado de él, en el cordón de la acera. «¿Sabe lo que yo aprendí después de que perdí a María? Que el dolor no se va, nunca se va, pero uno puede escoger cómo cargarlo». «¿Cómo?». La pregunta salió casi como un susurro desesperado, transformándolo en algo diferente, en amor, en cuidado, en memoria bonita. Lucas hizo una pausa,
escogiendo las palabras con cuidado. Usted no es el único que perdió a Amanda. Lupita también perdió, y ahora ella está perdiendo al padre también. Las palabras atingieron a Octavio como un puñetazo en el estómago. Él enterró el rostro en las manos, sus hombros temblando con sollozos contenidos. Ayer, él comenzó, después de un largo silencio. Encontré a Lupita en el cuarto de Amanda. Aquel cuarto que yo mantuve intacto todos esos años, con todas las fotos, todas las memorias. Ella estaba sentada en el suelo, mirando un álbum de fotografías. Lucas esperó pacientemente mientras Octavio respiraba hondo, intentando controlar la emoción en su voz. ¿Sabe lo que ella me dijo? Papi, mami era tan bonita cuando sonreía, igual a como tú eras. Él soltó una risada amarga. Yo ni me acordaba más de cómo era sonreír de verdad. En aquel momento, Lupita apareció doblando la esquina del puesto, sus pequeños pasos hesitantes. Al ver al padre llorando, ella paró, sus ojos llenándose de lágrimas. Perdón, papi, ella susurró. No quería hacerte llorar con mi dibujo. Octavio alzó el rostro, mirando para su hija como si la viera verdaderamente por la primera vez en años. No, mi amor. Su voz salió embargada. Tú no hiciste nada errado. Nunca hiciste. Él abrió los brazos y por la primera vez desde que comenzaron los encuentros en la plaza, Lupita corrió hacia él sin vacilar. El abrazo que siguió fue diferente de todos los otros. No había rigidez, no había miedo, apenas padre e hija compartiendo su dolor y su amor. Doña Chela, que observaba la escena de lejos, se aproximó lentamente. Eso es solo el comienzo, dijo suavemente. Aún hay mucho trabajo por delante. Y había mismo. En las semanas que siguieron, Octavio comenzó a hacer terapia, algo que había resistido por años. Los encuentros en la plaza se volvieron más largos, más significativos. Él aprendió a oír a Lupita, a realmente prestar atención en sus historias, sus miedos, sus sueños. Pero no todo eran flores. Había días malos, días en que el dolor era fuerte demasiado, en que las memorias pesaban como plomo. Días en que Octavio se cerraba nuevamente, en que sus ojos volvían a endurecerse. Fue en una de esas recaídas que algo inesperado aconteció. Octavio había faltado al encuentro marcado, dejando a Lupita esperando por horas en la banca de la plaza. Cuando finalmente apareció, al día siguiente, estaba visiblemente alterado. «Perdónenme», dijo mecánicamente para doña Chela. «Tuve una reunión importante, más importante que su hija». La voz de Lucas sonó más firme de lo que pretendía. Él no planeaba entrometerse, pero las lágrimas silenciosas de Lupita en el día anterior aún lo asaltaban. Octavio se viró bruscamente, la antigua máscara de arrogancia intentando recomponerse. «Usted no entiende. Tengo una empresa para administrar, responsabilidades y una hija para criar». Lucas completó sorprendiendo a sí mismo con su coraje. «¿Una hija que pasó la noche llorando porque creía que había hecho algo errado para que el padre no quisiese verla? No ose decirme cómo criar a mi hija». Octavio avanzó amenazadoramente, pero entonces paró, sus ojos capturando algo más allá de Lucas. Lupita estaba parada allí, segurando un nuevo dibujo. En él había apenas dos figuras. Ella y el padre, de manos dadas. No había sol, no había color. Era un dibujo en blanco y negro, reflejando perfectamente el miedo que volvía a crecer en sus ojos. «Tú prometiste», ella dijo bajito. «Prometiste que no ibas a gritar más». Las palabras atingieron a Octavio como un rayo. Él tambaleó para atrás, toda su rabia transformándose en vergüenza. «Lupita, tú estás quedando igual a antes», ella continuó, su voz pequeña pero firme. «Cuando te quedabas encerrado en el escritorio y no querías verme, cuando gritabas con todo el mundo».
Doña Chela dio un paso al frente, lista para intervenir, pero Lucas la detuvo con un gesto suave. Aquel era un momento necesario, por más doloroso que fuese. «Yo solo quiero a mi papi de vuelta», Lupita concluyó, lágrimas silenciosas escurriendo por su rostro. Aquel que estaba aprendiendo a sonreír de nuevo. Octavio cayó de rodillas, todo su cuerpo temblando. «Yo estoy intentando, mi pequeña. Juro que estoy intentando, pero a veces el dolor es tan grande». «Yo sé, papi», Lupita se aproximó cautelosamente. «También duele en mí, pero mami siempre decía que nosotros tenemos que ser fuertes juntos, no separados». Fue como si aquellas palabras abrieran una compuerta. Octavio jaló a Lupita para un abrazo desesperado, sollozando abiertamente por la primera vez desde la muerte de Amanda. Y allí, en medio de la plaza, padre e hija comenzaron una vez más el delicado proceso de cura. Pero mientras Lucas observaba la escena, un peso crecía en su pecho, porque sabía, mejor que nadie, que los mayores desafíos aún estaban por venir, que el verdadero test no estaba en los momentos de quiebra, sino en la capacidad de reconstruirse después de ellos. El miedo constante de perder todo, de volver para aquella vida de inseguridad. Cada vez que cerraba un negocio grande, necesitaba de uno aún mayor. Era como un hambre que nunca pasaba. Y Amanda percibió eso. Doña Chela completó. «Ella siempre supo», él admitió. «Intentó alertarme tantas veces, mostrarme que yo estaba perdiéndome en el proceso. Pero yo no oía. Estaba convencido que hacía todo por nuestra familia, por el futuro de Lupita». Sus manos temblaban cuando continuó. «En aquella última semana, Amanda encontró documentos en mi escritorio, pruebas de negociaciones ilegales, de empresas fantasma usadas para lavado de dinero. Ella quedó horrorizada, no por el crimen en sí, sino porque finalmente entendió que yo me había vuelto exactamente el tipo de persona contra la cual siempre luchamos». «Y entonces usted la forzó a hacer la cirugía», Lucas dijo, «no como acusación, sino como constatación. Yo la manipulé». Octavio corrigió, lágrimas escurriendo por su rostro. «Usé su miedo de dejar a Lupita sola. Convencí a los médicos a que era urgente. Ella estaba con tanto miedo, tan confusa. Confió en mí una última vez». El silencio que siguió fue pesado como plomo. A lo lejos, niños jugaban en el parque infantil, sus risas inocentes contrastando con la gravedad del momento. «¿Qué vas a hacer ahora?», Doña Chela preguntó finalmente. Octavio respiró hondo antes de responder. «Ya comencé. Pasé estas 2 semanas desmontando todo el esquema. Entregué pruebas a las autoridades. Devolví dinero, deshice sociedades. Mi empresa va a sobrevivir, pero menor, más honesta». «¿Y Lupita?», Lucas cuestionó, la preocupación evidente en su voz. «Esa es la parte más difícil», Octavio admitió. «¿Cómo explicar para una niña que su padre no es el héroe que debería ser? ¿Cómo pedir perdón por haber quitado de ella no apenas la madre, sino años de amor y seguridad?» Fue en ese momento que una voz pequeña y clara sonó detrás de ellos, tal vez comenzando con la verdad. Todos se miraron sorprendidos. Lupita estaba allí, aún con su mochila escolar en las espaldas. La profesora, que la había traído más temprano debido a un problema en la escuela, saludó de lejos y partió. «Lupita», Octavio susurró, congelado en su lugar. La niña se aproximó lentamente, sus ojos fijos en el padre. No había acusación en su mirada, apenas una sabiduría más allá de sus años. «Mami siempre decía que personas grandes también yerran», ella dijo, parando enfrente del padre. «Pero que lo importante es aprender con los errores e intentar ser mejor». Octavio sollozó, cayendo de rodillas delante de ella. «Yo erré tanto, mi pequeña, erré tanto». «Yo sé»,
Ella respondió simplemente, extendiendo la mano para tocar el rostro del padre. Pero tú estás intentando arreglar, ¿no es cierto? Como cuando yo quiebro un juguete e intento pegar los pedazos. Lucas y doña Chela cambiaron miradas emocionadas, testimoniando un momento de pura redención. A veces, Lupita continuó, cuando yo yerro, me quedo con miedo de contar. Pero ahí recuerdo que mami decía que la verdad es igual a remedio. Puede ser mala en la hora, pero hace que nos quedemos mejor después. Octavio jaló a la hija para un abrazo apretado, sus lágrimas mojando los cabellos de ella. «Enséñame», él pidió con voz embargada. «Enséñame a ser valiente así». Fue entonces que algo extraordinario aconteció. Lupita se alejó gentilmente y pegó su mochila. De dentro de ella tiró un dibujo. No los habituales que hacía en la plaza, sino algo diferente. «Hice eso ayer por la noche», explicó, entregando el papel al padre. El dibujo mostraba varias personas de manos dadas. Lupita, Octavio, Lucas, doña Chela y una figura con alas que solo podía ser Amanda. Pero lo más impresionante eran las sonrisas. Todos ellos, incluso la figura alada, sonreían de verdad. «¿Ve, papi?», Lupita apuntó, sus ojos brillando. «Ahora todo el mundo está aprendiendo a sonreír de nuevo, hasta mami en el cielo». Lucas sintió sus propias lágrimas escurriendo al ver la escena. Se acordó de María, de cómo su pérdida le había enseñado que a veces precisamos perder todo para encontrar algo aún más valioso, la capacidad de amar de nuevo, de perdonar, de recomenzar. Doña Chela, con su sabiduría de años, fue la primera en quebrar el silencio. ¿Saben lo que eso significa? Que no estamos solos, que podemos ser una familia diferente, pero aún así una familia. ¿Familia?, Octavio preguntó, mirando para todos allí. «Sí», Lupita respondió con convicción. «El tío Lucas que me protegió, la abuela Chela que me cuida, tú que estás aprendiendo a amar de nuevo y mami que continúa cuidando de todos nosotros allá de arriba». En aquel momento, como si el propio cielo quisiese confirmar las palabras de Lupita, el sol rompió a través de las nubes de invierno, lanzando un haz de luz dorada sobre la fuente. Las gotas de agua que aún restaban de los últimos días de funcionamiento brillaron como diamantes. «¡Mira!», Lupita exclamó, apuntando para el alto. «Mami está sonriendo para nosotros». Y tal vez estuviese mismo, porque allí, en aquella plaza que había testimoniado tanto sufrimiento, estaban haciendo algo nuevo. No una familia perfecta, no una historia sin cicatrices, sino algo real y verdadero. Un grupo de personas quebradas que, juntas, estaban aprendiendo a volverse enteras. Nuevamente, Lucas miró para su escoba, apoyada en la banca. Tantas mañanas barriendo aquella plaza, intentando limpiar no apenas las hojas secas, sino también sus propias memorias dolorosas. Ahora entendía que algunas cosas no precisan ser barridas, precisan ser transformadas, como las hojas que viran abono y hacen nacer flores nuevas. El invierno